Bueno, me estaba preguntando sobre qué elementos de vinculación se daban entre la Policía de Puerto Rico y el Negociado Federal de Investigaciones. Aquí durante los años 80 se creó lo que ellos llamaban un task force que integraba elementos de la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico con elementos de unidades especiales que tenía el FBI aquí, desde el punto de vista de la vigilancia del movimiento independentista y la persecución contra el mismo. Aquí, por ejemplo, se efectuaron en el año 81 allanamientos contra residencias de personas vinculadas al movimiento socialista popular. Se desarrollaron allanamientos en edificios multipisos, en casas de campo. Se desarrollaron visitas por parte de unidades combinadas del FBI o separadas del FBI y de la División de Inteligencia a residencias de personas vinculadas a la Liga Socialista, que ya venía siendo golpeada a través de Gran Jurado, a otras organizaciones de militancia en el país, a militantes del Partido Socialista Revolucionario Marxista-Leninista, posteriormente compañeros y compañeras del Movimiento Socialista de los Trabajadores, y así distintas organizaciones cayeron bajo el ojo de este tipo de unidad. Posteriormente vino los allanamientos del 30 de agosto, que fue un operativo de grandes dimensiones, donde básicamente arrestaron a 16, 18 personas en Puerto Rico y en los Estados Unidos, donde se les vinculaba con el Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños Macheteros, y donde este tipo de incursión, allanamientos, registros, detenciones, citaciones de gran jurado, acusaciones criminales, fueron la orden del día, a lo que se sumó la eliminación física de militantes independentistas, como había pasado, por ejemplo, con Carlos Muñiz Varela, como pasó con Santiago Maripesquera, como pasó con dirigentes obreros que aparecieron muertos. O sea, aquí hubo un momento donde fueron muchos las personas que murieron en circunstancias claramente identificadas con una represión antiindependentista o en circunstancias muy dudosas, donde sin tú necesariamente no poder hacer la afirmación y probar que fueron productos de la violencia política, siempre alrededor suyo estaba ese elemento del activismo político del que fallecía. Entonces fueron épocas muy duras, épocas donde, por ejemplo, yo te puedo dar indicaciones. Por ejemplo, a mí, que era abogado en la huelga del 81 al 82, a mí me tirotearon completa la oficina, me rompieron la vidriera, hubo fragmentos de proyectiles que llegaron a las oficinas nuestras, a los cubículos nuestros, los despachos nuestros. Hubo robo de vehículos, había postas de vigilancia en las casas. Por ejemplo, si yo salía a llevar los hijos míos, tenía gente que me seguía a donde cuidaban los nenes. Si yo me iba al tribunal, allá tú notabas la presencia de un agente detrás tuyo, que si tú estabas postulando, él estaba en la sala hasta que tú salieras para después continuar siguiéndote. Es decir, que fue un tipo de vida donde ese era el uso diario por parte de las fuerzas represivas contra uno. A eso se sumaban también los elementos de la ultraderecha cubana en Puerto Rico, que trabajaron directamente con la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico, y que todavía el día de hoy siguen siendo, ¿cómo te diría?, mantenido en secreto la información que tiene, por ejemplo, el FBI sobre el asesinato de Carlos Muñiz Varela. Por ejemplo, aquí hubo un personaje que se llamó, de apellido de la Cova y Abreu, que era reportero de la revista Crónica, que fue de los primeros que se les identificó levantando las listas que eventualmente resultaron ser listas que se levantaban de independentistas, de cubanos. Aquí hubo múltiples atentados
incluso contra este colegio. Aquí se pusieron bombas donde se vinculó directamente al liazón de la Marina en Vieques, que era un oficial naval con elementos vinculados a la oficina de los alguaciles federales en la colocación de bombas en este colegio. Es decir, que si uno se pone a detallar, uno no termina. Hay libros que se han trabajado con excelentes investigaciones